Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianney Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo el día de hoy a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar en este programa Por Tu Salud de un tema que a lo mejor todos conocemos, pero que no le damos un nombre. Y el título es lesiones ocupacionales. Para eso tenemos invitado el día de hoy al doctor Francisco Javier Rangel Almendares. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y labora actualmente con nosotros en la red médica. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola doctora, saludos a todos, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. A ver, platícanos doctor, primero, ¿qué nos puedes decir de qué son las lesiones ocupacionales? Porque bueno, como te digo, yo creo que todos las ubican bien, pero cuando dicen esa palabra dicen, pues no, o sea, como que no se les puede venir a la idea algo, o a lo mejor sí, pero cada lesión pues va a depender de la ocupación, ¿no? Sí. A ver, platícanos. Como tal, en el ámbito de la salud ocupacional, las lesiones ocupacionales es toda aquella posibilidad de ocurrencia, ya sea de un daño o una afección tanto física, funcional, emocional incluso, de un trabajador que está en relación directa con su trabajo, ¿sí? Y de estas pues hay de muchos tipos. Sin embargo, pues digamos el más del 40-50% son trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Ya sea de músculos, articulaciones y relacionados a estos rubros, ¿sí? Y esta es el principal afección en países industrializados, como México incluyendo, y es la principal causa de que se absenten los trabajadores a su trabajo, ¿sí? Es, digamos, como la afección principal, por así decirlo. Así es, y ya no estamos metiéndonos tanto como a lo mejor en un accidente de trabajo, sino, bueno, eso es un tema aparte que después también podemos platicar, pero que, por ejemplo, todos tenemos riesgo de lesionarnos y cada uno pues tenemos un oficio o una ocupación diferente y pues cada una tiene sus riesgos. Sí. Incluso varían las enfermedades de acuerdo al género, al sexo, ¿sí? Bueno, nos hablan en una gráfica que nos mencionan en México que del 9 al 13% de todos los trabajadores en general, toda la población, digamos, como económicamente activa que trabaja, el 9% de las mujeres y el 13% de los hombres, en algún momento de su ámbito laboral, presentan algún tipo de dolencia o enfermedad relacionada directamente al trabajo. De esas, hasta el 50%, como les decía, son relacionadas a enfermedades musculoesqueléticas. Y curioso que hay una digamos, como prevalencia, o es más común que se presente en una relación de 2-1 en mujeres, en los trabajos relacionados con el sexo femenino también. Ok, que bueno, también ahí depende mucho de ¿cómo se llama? De la educación o de la capacitación que se les da a los trabajadores, ¿no? Sí, claro que sí. O incluso a veces pues puedes no tener capacitación y tener un trabajo de oficina y aún así hay ciertos riesgos. Sí, e incluso, como dice, va mucho relacionado a qué hagan el trabajo, ¿sí? A cuál es su función. Por ejemplo, el 45% de los casos que les mencionaba son relacionados específicamente a la postura a la hora de trabajar, ¿sí? Ya sea al estar sentado o al estar parado, por ejemplo. Y en el otro 41% están relacionados muchos sobre todo a trabajos en el que haya exceso de carga, manipulación de cargas, ¿sí? Y en el otro pequeño porcentaje, pues para otro tipo de acciones, pero solamente la postura y el exceso de carga ya son mucho de los ¿cómo decirlo? Como el porcentaje de estas enfermedades, y pues que van muy relacionados a qué actividad realiza cada trabajador. Así es, por ejemplo, bueno, ahorita yo te puedo decir algo que se me viene a la mente,
Una persona que está en oficina tantas horas, pues obviamente puede tener problemas, no sé, de cuello o de espalda. Pero, por ejemplo, platícanos, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes en este tipo de padecimientos? Pues bueno, hablando de las localizaciones más frecuentes, principalmente van a estar relacionadas con las zonas, digamos, como de impacto en el cuerpo, ¿sí? Hablando específicamente de la parte superior del cuerpo, hablamos de espalda, cuello, hombros, incluso codos y muñecas, ¿sí? Y hablando de la parte inferior del cuerpo, hablamos de rodillas, pies y piernas específicamente. Y estos tienen muchos nombres, ¿sí? Vamos desde las inflamaciones de las tendones o ligamentos, como pueden ser una tendinitis o una tenosinovitis, ¿sí? Inflamación de unos compartimentos que, digamos, como que protegen a las articulaciones, en el caso de las bursitis, o que sea el dolor como el principal, y que el dolor sea el característico de algunas otras enfermedades, como por ejemplo hablamos de la cervicalgia, que es el dolor en el cuello, las lumbalgias o las dorsalgias, ¿sí? que puede ser el síntoma de muchas enfermedades. Así es, no necesariamente porque me haya caído, me haya lastimado, me torcí o algo, ¿no? Pero a ver, platícanos más también, ¿cuáles son los factores de riesgo para poder presentar este tipo de condiciones? Pues, digamos, dentro de los factores de riesgo los podemos dividir como en 4 rubros, ¿sí? Uno pensaría que por el tipo de lesiones que son, todos los factores de riesgo pueden ser biomecánicos, pero no, la verdad es que sí hay un componente biomecánico en las que las posturas forzadas, la aplicación de fuerza excesiva o, por ejemplo, el uso de movimientos rotativos, desviaciones excesivas del cuerpo, o por ejemplo, ciclos de trabajo en el que sean muy cortos pero muy repetitivos, acciones muy repetitivas, o uso de maquinarias que transmiten, por ejemplo, vibraciones, las maquinarias de construcción o de arreglar algo de construcción que transmitan vibraciones pueden, digamos, como favorecer el riesgo de estas enfermedades. Pero como le digo, no son las únicas, ¿sí? Hay factores de riesgo tanto psicosociales que tienen que ver mucho con la función en el trabajo, ¿sí? el trabajo monótono, la falta de control sobre lo que realiza, su tarea, ¿sí? O, por ejemplo, mismas del entorno laboral, ¿sí? Del entorno de trabajo, como pueden ser la temperatura en donde está trabajando, la iluminación, la humedad, el mal diseño de los puestos de trabajo, porque pues nadie como que muchas veces no ponemos mucha atención en el diseño ergonómico de las cosas y en el puesto de trabajo, e incluso otras que ni siquiera son como muy dichas, porque digamos cada quien acepta su trabajo como se lo indican, pero por ejemplo la realización de dobles jornadas o la realización de turnos nocturnos también son factores de riesgo predisponentes para este tipo de enfermedades. Así es, y me llama la atención también lo que dices, y bueno, quiero como también retomarlo de un ejemplo de la infraestructura, ¿no? De algunos lugares que, por ejemplo, si es muy húmedo, está un lugar cerrado, entonces pues eso también no ayuda mucho, por ejemplo, para las personas que tienden mucho a tener alergias, ¿no? Ándale. Rinitis, asma. Entonces, pues hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Sí, y digamos que una característica común de todos estos factores que le mencioné es que ninguno genera demasiada como alarma social, ¿sí? Ninguno es como percibido como un factor de riesgo, ¿sí? Porque sobre todo todos estos tipos de factores dan repercusiones a la salud hasta largo plazo, ¿sí? Y por ejemplo, muchas veces los pacientes no suelen reconocer estos factores de riesgo como ligados específicamente a su enfermedad, ¿sí? Muchas veces ni siquiera los relacionan a su trabajo, el hecho de que puedan presentar algún factor propio de su enfermedad, por lo que también es como interesante, pues, que no estamos conscientes, pues, de estos riesgos. Así es.
Así es, y bueno, también acudir con el médico cuando tenemos alguno de estos problemas, y es importante también hablar a lo mejor de el tipo de trabajo que tenemos, cuántas horas estamos sentados. Si ya fui 5 veces en el mismo mes o en los 2 meses por el mismo padecimiento, bueno, pues hay que indagar por qué, ¿no? ¿Cuál es finalmente la causa? Sí. Por ejemplo, las lumbalgias o los dolores de espaldas que dices, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué te dedicas? No, pues soy de servicios generales o soy tramoyista o algo y cargo cosas pesadas. Bueno, entonces hay que ver la técnica, hay que ver cuáles también los factores de riesgo que a lo mejor ahorita que ya vienen agregados al trabajo, por ejemplo, el sobrepeso, el sedentarismo y ver todo ese tipo de síntomas, de rubros que podríamos abarcar y atacarlos. También decir, bueno, está este riesgo, es importante que tengas entonces ciertos cuidados, ¿no? No nada más porque está un riesgo de, digamos, de un lugar frío, cerrado, con mucha humedad y tengo muchas rinitis, bueno, entonces ver qué puedo hacer también en mi área de trabajo para también prevenir, ¿no? Este tipo de situaciones y bueno, todo eso. Pero por ejemplo, háblanos también de los síntomas. Me gusta esto que mencionas de que las personas no lo vemos como algo alarmante, sino hasta que ya presentamos un cuadro crónico, generalmente es cuando vemos ya nos regresamos a ver qué fue lo que pasó y qué no hice. Entonces, si eso lo podemos prevenir con mucho tiempo de anticipación, pues qué mejor, ¿no? Sí. Pues sí, sobre todo justo porque hablando de los síntomas que se manifiestan como generales, por así decirlo, la verdad es que son algo inespecíficos también, ¿sí? Como principal, hasta el 90% de los pacientes presentan dolor muscular o de articulaciones, ¿sí? Pero también puede existir, aunadas a esta, sensación de hormigueo, pérdida de fuerza o, por ejemplo, de sujeción, y sobre todo el hecho que usted menciona, que empeora con el tiempo, ¿sí? Si ves, son como muy, muy inespecíficos, no son nada claros los síntomas. Y la fatiga, digamos, hay que discernir muy bien entre la fatiga muscular propia de cualquier trabajo y los síntomas relacionados a alguna alteración laboral. Y de esta, pues, existen muchas, digamos que la enfermedad laboral presenta varias etapas, ¿sí? Presenta, digamos, 3 etapas principales, por así decirlo. La primera es en la que aparece durante el trabajo, mejora con el descanso y solo dura algunas semanas o meses, ¿sí? El paciente ni siquiera lo tiene como tal, ¿sí? La segunda, ya va empeorando la situación, ¿sí? Puede durar hasta meses y aquí es cuando empieza a medicarse el paciente. Y la última es cuando ya la enfermedad es tanta que es incapacitante, le impide realizar sus tareas, incluso ya le incapacita, ya incluso con tratamiento médico no es controlable. Así es. Y es la que tenemos que evitar, pues, llegar hasta la tercera etapa. Así es, entonces, pues desde el principio ver cuáles son nuestros factores de riesgo y después ya hablar, o sea, ver ya también esto, ¿no? O sea, los problemas o los riesgos que podríamos tener en cuanto a lo laboral. Uh-huh. Bueno, muy interesante, doctor. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Datos importantes por tu salud. Lesiones ocupacionales. Las lesiones ocupacionales o trastornos musculoesqueléticos de origen laboral son el principal problema de salud relacionado con el trabajo en todos los países industrializados. Este tipo de afectaciones se localizan frecuentemente en espalda, cuello, columna, hombros, muñecas, piernas, rodillas y pies. Sin embargo, al ser dolores específicos, reciben nombres como tendinitis, lumbalgias, cervicalgia, hernias de disco,
entre otras. Una característica común a todos estos factores es que no generan alarma social, suelen tener efectos sobre la salud a largo plazo y no se les relaciona con las actividades laborales. Los síntomas de una lesión ocupacional se manifiestan en formas como dolor muscular y de articulaciones, sensación de hormigueo y pérdida de fuerza. Las maneras de prevenir estas lesiones es evitar las posturas forzadas, realizar pequeñas pausas y cambiar de postura continuamente. Se debe evitar a toda costa tener el tronco inclinado por largo tiempo, trabajar de rodillas con el cuello hacia abajo o bien estar sentado más de una hora continua. Si presentas alguno de estos síntomas, no olvides acudir a tu médico para una revisión general. Datos importantes por tu salud. Bueno, pues ya estamos de regreso de los puntos por tu salud y estamos con el doctor Francisco Rangel hablando de las lesiones ocupacionales. Muy interesante porque, bueno, todos en algún momento hemos padecido o vamos a padecer, esperemos que no, ya no tan frecuente, este tipo de lesiones y por eso nos vine a hablar el día de hoy de ellas. Y bueno, doctor, otra vez bienvenido, gracias por participar. Gracias. Platícanos un poco más de los tipos de lesiones, porque bueno, ya hablaste de que muchas son biomecánicas, también son psicosociales, pero ahora platícanos a lo mejor de las más comunes para que las personas que nos están viendo o nos están escuchando puedan como a lo mejor ubicarse en cuál entro yo, ¿no? Si es que entra. Pues muy bien, pues si dividimos como el tipo de dolor por segmento del cuerpo, empezamos por el dolor de espalda, ¿sí? Nosotros le denominamos dorsalgias o lumbalgias. Este dolor es principalmente generado posterior al trabajo y es relacionado tanto en la parte superior en caso de las dorsalgias y en la parte inferior en caso de las lumbalgias, y que en caso sobre todo de las lumbalgias puede irradiarse hacia algunas de las extremidades, y hacia alguna de la pierna izquierda, la pierna derecha, puede irradiarse el dolor a la parte posterior. Y las causas de este dolor, pues principalmente van a estar relacionadas con acciones en las que se tenga que levantar, depositar, sostener o empujar cargas, sobre todo que no estemos capacitados o con nuestras funciones, digamos, superen nuestras funciones físicas, ¿sí? También está relacionada con posturas forzadas en el tronco, ¿sí? Posturas en las que tenga que estar medio girado o con unas ciertas inclinaciones atrás o hacia los lados, o sobre todo hacia adelante, por ejemplo, en el caso de el uso de las computadoras, el uso de los escritorios, que estén mucho tiempo forzando el tronco hacia adelante, va a favorecer este tipo de dolor, ¿sí? También uso de mecanismos, uso de instrumento mecánico que genere vibraciones sobre todas las piernas, ¿sí? Y que, por ejemplo, por lo tanto, transmita ese dolor hacia la espalda. O incluso, fíjese, es curioso, por las mismas situaciones de estrés y tensión laboral, puede estar incluso como manifestado ese síntoma con presencia de dolor, ya sea en la parte alta o baja de la espalda, ¿sí? Como una contractura, ¿verdad? Ándele, sí. Sí, es importante esto que mencionas y bueno, también decirles a las personas, por ejemplo, si yo estoy capacitado para cargar cosas pesadas, también tener el cuidado de qué tan pesado está y si para esto requiero una faja. En el trabajo de las personas que normalmente hacen este tipo de actividades, si se les otorga una ellos pueden solicitar una por el riesgo que puede implicar, ¿no? Entonces también como decirles que no se les haga fácil, que a lo mejor yo digo, bueno, no se ve tan pesado y luego cuántas veces no nos ha pasado que o pesa muy poquito o decimos, caray, pues como que no, ¿verdad? Y prevenir esto. La otra es que si yo ya tengo un malestar y mi médico me dijo, tienes que tomar reposo, o ya estoy tomando medicamento, que no se nos haga fácil decir, bueno, pero como ya estoy tomando medicamento, puedo hacer el trabajo, ¿no? Exacto. Entonces sí es muy importante esto. Igual lo que dices del giro, que yo creo que es muy común en las personas que trabajan en oficina y dicen, bueno, pues para
no me quiero voltear toda y por querer alcanzar algo giro y ahí me quedé. Ándale, sí. Entonces sí tener mucha precaución también en los pequeños detalles del trabajo, ¿no? Sí. Pues bueno, ahora pasando al dolor en el cuello, nosotros le denominamos como médicamente cervicalgias. Es, digamos, sus síntomas principales es sentir con frecuencia, incluso todos los días, dolor, rigidez, entumecimiento, hormigueo, y un síntoma que es muy característico es la sensación de calor, sí, como si estuviera como aumentado de temperatura, sobre todo en la localización de la nuca. Esto se da principalmente, no, digamos que al inicio del ciclo laboral no la presenta, se presenta durante o al final de la jornada de trabajo y puede mejorar un poco con el reposo, ¿sí? Con el reposo en su domicilio o cuando termina su actividad laboral. Y las causas principales de este dolor son posturas forzadas de la cabeza, en la que tiene que estar la cabeza girada o inclinada hacia algún lado en específico o incluso hacia adelante, ¿sí? O cosas tan sencillas y que a veces no nos damos cuenta, como mantener la cabeza en la misma posición durante mucho tiempo, ¿sí? A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos rígidos en una sola posición, y el uso de los grupos musculares del cuello por tanto tiempo prolongado va a desencadenar en la presencia de dolor, ¿sí? También movimientos repetidos en la cabeza o incluso en los brazos, porque al tener digamos como las conexiones nerviosas muy cercanas, van a estar estimulando a la zona del cuello, ¿sí? O incluso, y yo creo que esta es más común incluso que en las regiones del dorso, las tensiones durante el trabajo, el estar tensionado durante el trabajo, da como síntoma muy característico la contractura de los grupos musculares del cuello, ¿sí? Así es. Y bueno, a veces ni siquiera también es entre el trabajo y otro tipo de problemas y se vienen, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora pasándonos un poquito a los hombros, aquí tenemos como tres enfermedades o tres lesiones principales. La lesión de los tendones, la inflamación de los tendones, que es la tendinitis; la bursitis, que es la inflamación de, digamos, como unos cojincitos que ayudan al fortalecimiento y a la protección de la articulación; o incluso simplemente la inflamación como tal de las regiones cercanas a la articulación del hombro, ¿sí? Estas principalmente se van a sentir como dolor y sobre todo rigidez a la movilización, ¿sí? Y sobre todo esto da ya en la noche o en las últimas horas del día, ¿sí? Ya cuando terminó su actividad laboral, no durante la actividad. ¿Por qué? Porque durante la actividad estamos usando los grupos musculares, la articulación, y digamos que se acostumbra, pues no es hasta que la articulación deja de utilizarse, que es cuando empieza, sobre todo al movimiento, la presencia de dolor. Y esto sobre todo se da en los tipos de trabajos en los que tengamos que tener una postura en las que tenemos que utilizar nuestros brazos levantados por encima de nuestros hombros durante mucho tiempo, ¿sí? O actividades en las que tengamos que tener los brazos en la parte posterior. También utilizar el movimiento de los brazos en una misma posición durante muchos minutos, aplicar fuerza únicamente con los brazos o las manos, ¿sí? O movimientos repetitivos son los principales que causan lesiones al momento en esta articulación del hombro, ¿sí? Y da dolor en los hombros. Muy importante que menciones esto, Francisco, porque muchas veces el dolor de hombros es de lo que más se minimiza, porque dicen, me duele hasta que lo dejo de utilizar, ¿no? Sí. Y esto origina mucho la limitación del arco del movimiento de la extremidad. Entonces sí es muy importante que menciones esto de los hombros y no minimizarlo. Sí, sobre todo eso, que no dejen pasar los síntomas, pues. Y bueno, hablando un poquito del codo doloroso, ¿sí? Nosotros le llamamos específicamente epicondilitis. Se da, los síntomas más comunes es dolor diario en la porción externa del codo, ¿sí? Aún sin moverlo, sin necesidad de estar en actividad.
Este se da sobre todo porque en las posturas en las que se exige trabajo al brazo, pero al mismo tiempo se tiene que estar utilizando fuerza con la mano, ¿sí? Entonces, por la biomecánica, pues todas las fuerzas recaen hacia la parte exterior del brazo, ¿sí? Hacia la porción del codo, e inflaman estas regiones en la parte exterior, y entonces pues va a presentar dolor. Esto ya ni siquiera con el movimiento, en el mismo reposo va a presentar dolor, ¿sí? Y nos pasamos ahora a algo que también es muy común, y sobre todo en los trabajos de oficina y en los trabajos administrativos puede presentarse mucho, que es el dolor en la región de las muñecas, principalmente el síndrome del túnel del carpo, aunque también existen otras enfermedades como la distensión de los ligamentos, tendinitis, etc. Los síntomas principales, sobre todo del síndrome del túnel del carpo, va a ser dolor que se irradia hacia el antebrazo, que puede ser con presencia de hormigueos y adormecimientos, sobre todo en el dedo pulgar e índice y medio, en estos 3 primeros dedos, porque digamos que el síndrome del túnel del carpo lo que ocasiona es, por estar comprimiendo tanto esta parte de aquí, donde existe como un canalito donde está conformado por la articulación y ligamentos, por ahí pasan nervios, ¿sí? Al estar comprimiendo tanto estos nervios, va a afectar a la zona a la que ayuda ese nervio, ¿sí? Que son estos primeros 3 dedos. Entonces, digamos que los síntomas muy característicos se dan en esta zona, ¿sí? Y le digo, es un trabajo repetitivo, sobre todo, por ejemplo, cuando usamos los mouse que no son ergonómicos, o tenemos que estar escribiendo en una zona en la que estamos apoyando mucho sobre esta parte. Digamos que con el tiempo va a generar este síndrome. Y lo importante de aquí es que no hay que dejarlo pasar y no hay que minimizar los síntomas, porque a diferencia de algunas otras enfermedades, en este síndrome, al estar lesionando continuamente el nervio, va a perder su capa que lo protege, es decir, se desmieliniza, y posteriormente va a perder toda la sensibilidad de la zona afectada, va a tener digamos que se va a hacer más pequeños los músculos que también están inervados por este nervio, y esto puede ser ya incluso irreversible, o la necesidad de, por ejemplo, tener que descomprimirlo con una cirugía, en caso de que no se atiendan adecuadamente y que lo dejen pasar, pues que simplemente vayan solapándolo con medicamentos, ¿sí? Así es. Sí, y yo creo que es de los más comunes, ¿no?, que nos toca ver en la consulta. Uh-huh. Entonces sí, y bueno, ahora que nos mencionas los más comunes, pues como todo, yo creo que hay maneras de prevenir un poco este tipo de padecimientos, ¿no? Sí, sí hay muchas guías, hay manuales para sobre todo todos estos, para como las individualidades de cada tipo de trabajo, ¿sí? Pero si las englobamos por grupos, y empezando con el manejo de las cargas, el manejo de cosas pesadas, hay lineamientos en México que indican que el peso máximo para cualquier trabajador, independientemente de su complexión, de su capacidad física, es de 25 kilos, ¿sí? Subiendo en ocasiones especiales con trabajadores sanos y entrenados físicamente a manipular cargas de no mayores de 40 kilos. A partir de los 15 kilos de carga, vamos a tener que utilizar las herramientas como las fajas o instrumentos mecánicos que nos ayuden a la nivelación de estas cargas, pues, ¿sí? Y podemos hablar incluso de las posturas ideales para el manejo de las cargas, ¿sí? E incluso, por ejemplo, se han hecho como arreglos para personas jóvenes, mujeres o personas en edad adulta, en los que no se recomienda más de 15 kilos y cargar manualmente más de 15 kilos, porque pues esto va a afectar sobre todo pues a las enfermedades que ya habíamos visto, ¿sí? Y hay cosas tan sencillas como el hecho de colocar bien los pies al lado de la caja, bueno, de lo que vayamos a levantar, ¿sí? La distribución de las fuerzas, es decir, no bajar con toda la espalda, sino bajar todo el cuerpo y flexionar las piernas, y de ahí de levantar, mantener la espalda recta, ¿sí? O incluso pedir en el trabajo
pues si se puede utilizar, si existe la posibilidad de utilizar ayudas mecánicas, ¿sí? Ya sea tan simples como los carritos que son para mover los pesos un poquito más grandes, que si bien implican algún esfuerzo también de la persona, ya distribuyen mucho mejor la carga y eso evita todo tipo de lesiones. Oye, como incluso hasta un garrafón, ¿no? Sí, ajá, exacto. Ya no hablemos de cosas más grandes, ¿no? O de trabajos más pesados, incluso cosas tan sencillas como, por ejemplo, en la oficina cargar un garrafón de manera adecuada, y son cosas que todos deberíamos de conocer también, que incluso deberían de mencionarse en el trabajo, de tenerlas como presentes, pues, para que todas las personas puedan saberlo. Así es. No, pues está muy interesante. Igual, como comentabas, utilizar las fajas. En cuanto a los trabajos de oficina, pues también tener ciertos cuidados, ¿no? Sí, la verdad es que no se debe escatimar, pues, en el uso de estas ayudas mecánicas, porque a la larga, pues, son los que nos ayudan a prevenir todo este tipo de lesiones, ¿sí? Que es algo importante, pues, porque todas estas lesiones son prevenibles, independientemente del tipo de trabajo y de la cantidad de trabajo, siempre y cuando se hagan de una manera adecuada. Así es, muy bien. Y bueno, ya nada más como último, aquí una pregunta. ¿Cómo podríamos prevenir el trabajo, por ejemplo, de oficina o que estemos mucho tiempo de pie? Incluso le digo ahí, como, por ejemplo, para el trabajo de oficina en el que tiene que estar mucho tiempo sentado, hay que utilizar asientos en los que tengamos respaldo, en el que podamos usar podamos depositar nuestra espalda y que nuestra espalda se mantenga de manera recta, ¿sí? Y apoyada sobre el respaldo de la silla. Nivelar las mesas para que nos queden a la altura de nuestros codos y no tengamos que estar levantando nuestros brazos o que nos queden muy abajo. ¿Sí? Estar alternando nuestras posiciones, no estarnos estáticos todo el tiempo, ¿sí? Incluso podemos hacer pausas activas en las que activamos otro tipo de músculos para no estar sobre todo el tiempo en la misma postura. Y en el trabajo de pie es igual, ¿sí? Alternar posturas, cambiar de posición los pies para distribuir las cargas, o incluso cosas tan básicas como utilizar un reposapiés, que son muy fáciles de adquirir, son como pequeñas acciones que a la larga nos van a estar ayudando para este tipo de trabajos. Pues excelente, doctor, creo que todo esto siempre es muy útil. Y bueno, aquí vamos a dejar tus datos. Tu correo electrónico es fj.rangelalmendarres@ugto.mx. Y bueno, les agradecemos mucho. Estuvimos con el doctor Francisco Javier Rangel Almendares, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, que nos platicó de lesiones ocupacionales. Entonces, hay que tener cuidado, y si escuchamos o se nos hizo interesante algún tip, pues comentárselo a alguien que conocemos que pudiera estar en riesgo, o nosotros mismos tomarlos como una recomendación, ¿no? Y bueno, te agradecemos mucho. Estuvimos con el doctor y bueno, agradecemos también su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Beney Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Saludos.